Bien, entonces jóvenes, vamos a aprovechar 6:15, tenemos para las 7, ¿qué sería? 6:45. Aprovechemos entonces parte de la documentación que se les trasladó. Por aparte, el compañero Maldonado, no sé si ya me mandó el documento. Entonces, ahí ya se definió el área para poder trabajar con el proyecto del lado de Cobán. Se habían planteado dos posibles propuestas. Se escogió una equivalente a 3.500 metros, ¿verdad? Metros cuadrados. Entonces, vamos a aprovechar un poco la lectura del proyecto general, donde está el planteamiento, ¿verdad? De las actividades a desarrollar, por favor. Tenemos, quiero ver, donde está en el primer punto, proyecto de diseño final. Está en la semana 14. Bien. Este proyecto se le amplió la parte relacionada con todo lo que es discapacidad, ¿verdad? De las personas. Creo que en muchos temas, como proyectos en general, se deben de incluir. Primero, porque es un término que está metido dentro de la Constitución Política de Guatemala. Entonces, como tal, el Estado debe de cumplir con ese requerimiento, ¿verdad? Y en nuestro caso, como tema de arquitectura, pues analizar los aspectos externos, los aspectos internos y las características que este tipo de enfermedades se tienen en diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces hay que leer el documento para hacer las propuestas. Esas propuestas, cada uno de ustedes la debe resolver de acuerdo a lo que pide el documento, ¿verdad? Por favor. Entonces, el compañero Abdi estaba muy deseoso de que platicáramos. Me dijo, arquitecto, lo puedo apoyar, me dijo, para leer el documento. Con mucho gusto le dije, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Entonces, yo creo que se fueron las otras dos compañeras que pensaron que no iba a haber energía. Ok, dele Abdi. Objetivos generales. Considera estándares y tipología estructural, normativas vigentes y aplicables, aspectos ambientales en los proyectos arquitectónicos. Específicos. Destrezas para proyectar obras de arquitectura. Organismo que satisfagan integralmente los requerimientos del ser humano, de la sociedad de los arquitectos de un centro de biblioteca para la comunidad del municipio de Cobán, por ser realizar un complejo de un centro de biblioteca dentro de la zona urbana del municipio de Cobán, departamento de Alta de Paz, para tener una oportunidad de desarrollo de área urbana, formación cultural y educación del municipio. Lograr la integración de la nueva propuesta con el entorno de su vecindario en el municipio de Cobán, tomando en cuenta su cultura y sus normas. Descripción del proyecto. La comunidad de Cobán, sus organizaciones culturales y políticas del lugar, ha donado un terreno para la construcción de un conjunto habitacional. En este caso era, este caso de un conjunto habitacional, no, es
Un conjunto cultural. Es una biblioteca. Solo que cuando terminemos lo puedo modificar. Ahorita, digámoslo así. Dígalo, por favor. El cual va a estar ubicado en las orillas del centro del casco urbano. Sí. Esta organización anda en busca de propuestas urbanas y mejoras que contribuyan a la transformación de los pueblos y regiones de dicha región del continente, por lo que se solicita de sus servicios profesionales de arquitectura para generar una propuesta que represente una solución conceptualizada a la realidad y a la vez que sea una propuesta preventiva ante unos desastres, logrando primero transformar el concepto de edificio cultural y formación educativa de una biblioteca pública de forma segura y con protección al medio ambiente. Okay. Pongo por favor ahí con ese tema del medio ambiente, ¿verdad? Ese es otro tema que está pedido ahí. El tema propiamente de la discapacitación es un tema. La parte de la propuesta arquitectónica es un tema. La apuesta propiamente del medio ambiente, ese sería otro tema. ¿Sí? Conceptos generales de la biblioteca. Conceptos generales de la biblioteca. La biblioteca pública se concibe como agente de cambio de necesidad, ya que proporciona elementos que incentivan los procesos necesarios para que la población se desarrolle, eduque, informe y su contribución a la educación de una comunidad acelera el planteamiento de soluciones a los problemas que más afectan a la sociedad, tales como la pobreza, el analfabetismo, la delincuencia, la prostitución, la desnutrición infantil, entre otros. La idea de una biblioteca pública en Cuba surge de la necesidad que muestran sus habitantes de encontrar un centro apropiado que le permita y facilite el acceso a la información. Una buena ubicación en un edificio que despierte el interés de los pobladores, donde que será la imagen para digitalizar esto. Objetivo general: concretar por medio de la investigación la necesidad de una biblioteca en la cual la necesidad de probar y a su vez determinar los criterios y parámetros arquitectónicos para que el diseño del edificio bibliotecario satisfaga las necesidades de los usuarios. Objetivos específicos: analizar la importancia de una biblioteca pública y la relación que tienen los aspectos arquitectónicos con el adecuado desempeño de su papel ante la sociedad. Biblioteca. No, sigue. Perdón, pero falta otro objetivo específico. Sí. Determinar los recursos y servicios necesarios que debe ofrecer un edificio bibliotecario para responder las demandas de los usuarios en general. Biblioteca es el lugar donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura, colección de libros por tratados análogos o semejantes. La voz biblioteca viene del griego biblios, que significa libro, y teques, descarga. También se da el nombre de la biblioteca a la colección o conjunto de libros o al inmueble que los tiene. Existen también las bibliotecas circulares, donde los libros pueden circular en vehículos apropiados para presentarlos a los actores de los culturales. ¿Digo? Deriva del griego, biblio, y teque, bar.
Es una colección de libros, audiovisuales, entornos, debidamente organizada para que sirva de suplir las demandas generales o específicas de lectura e información. Institución que reúne, procesa y asegura la disponibilidad de libros, publicaciones periódicas y documentos claros, así como la colección de dichos materiales y procesos. Es decir, el conjunto formado por el local, institución bibliotecaria y los materiales que tratan, colección ahora semejantes por las materias que tratan, colección de volúmenes impresos o manuscritos en lugar de ¿Sí? Biblioteca pública. Una biblioteca pública es una biblioteca accesible al público, sin distinción, que a menudo es administrada por funcionarios y financiada por el dinero público. Se le considera un espacio democrático de información y comunicación para los comunicados que se insertan. Para las comunidades que se insertan. Son aquellas destinadas especialmente a la difusión y fomenta la lectura de las públicas o estudiantes de nuestras comunidades de las colecciones bibliográficas de singular relevancia que forman parte del memoria histórico De un país. un país. La biblioteca pública se considera como agente de cambio en la sociedad, ya que proporciona elementos que incentivan a los procesos necesarios para que la población se desarrolle, eduque, informe y utilice su contribución a la educación de una comunidad, acelerar el tratamiento de soluciones de los problemas que más afectan a la sociedad, tales como la pobreza, la la delincuencia, la prostitución, la desnutrición infantil. La finalidad principal de una biblioteca consiste en facilitar los recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios en convertir en cubrir necesidades de personas y grupos en cuanto a la información y perfeccionamiento personal, combinando actividades intelectuales de investigación y de entrenamiento. Un edificio bibliotecario debe ser una entidad que brinde acceso al conocimiento tanto como al formato impreso como de otros para respaldar el continuo aprendizaje e incentivar el ambiente cultural de toda la comunidad. Asimismo, una biblioteca pública deberá ayudar al usuario a utilizar esas fuentes de aprendizaje de manera eficaz y ofrecer instalaciones para que, además de investigar, también puedan estudiar. ¿Sí? Aspectos a considerar en el diseño de la biblioteca. La superficie disponible requerida de acuerdo a las necesidades de cada uno de los servicios se distribuirá de manera funcional para que los usuarios se encuentren la mayor comodidad en el uso de la biblioteca. Ánimo, levante el ánimo ahí, mejor leído. La construcción de una biblioteca debe preverse cuando menos para 30 años y las dimensiones han de calcularse en función de lectores a los que le ha de servir, colección a los que se ha de contar y personal con que cuenta. La ubicación. La biblioteca debe estar en el sitio céntrico y bien comunicado. El éxito de la biblioteca pública dependerá de una buena medida de su facultad de acceso para la facilidad de acceso para la mayoría de la población. La imagen exterior del edificio. Hay edificios que invitan a entrar solo por una arquitectura que despierte el interés por su contenido y no únicamente por la vecinidad, de sus formas en las que en la manera el arquitecto no puede acercar un ¿Puede qué? acercar un Mire, con tal de que usted lea, con mucho gusto. ¿Sí? Ahí
Obviamente, por la revisión de forma cierta, de manera que sea protagonización del paseo por la calle. Normalmente los edificios rehabilitados solo pueden conservar sus fachadas y algunos elementos decorativos, ya que los problemas de resistencia y de despartimentación de los espacios impiden conservar su estructura primitiva. Orientación. El edificio debe de aprovechar la orientación más favorable a la incidencia del sol, especialmente en las salas de estructura. Acceso. Por exigencias de control se recomienda lo posible un solo acceso para el público, que este puede ser compartido con el personal. Para el suministro de equipamiento y educación bibliográfica se les recomienda un acceso directo desde un área de estacionamiento de carga y descarga, que no interfiera en el funcionamiento regular de la biblioteca. Agrupación por áreas. Los criterios para la agrupación de las áreas son accesibilidad del usuario y niveles de ruido. Según la accesibilidad, la biblioteca pública puede presentarse en 3 zonas diferenciadas: zona pública, zona de control y zona privada. En la zona pública se ubican aquellos ambientes de libre acceso público, vestíbulo, información, exposiciones, talleres, público, sanitario y el área de control que articula con la zona controlada. En la zona controlada se ubican aquellos ambientes que al contar con colecciones requieren ser resguardadas, sala de repartición de alimentos, sala de lectura, general infantil, estar de referencia, hemeroteca, mapoteca, fonoteca, sala de proyecciones, información general y etc. En la zona privada se ubican aquellos ambientes de apoyo de oficinas, procesos técnicos, depósitos, descanso, comedor, sanitarios, de personal, etc. Por razones institucionales se recomienda que referencia a los datos terminales y control de préstamos circulantes se localicen próximos al vestíbulo de la servicio. Discapacidad y accesibilidad. De acuerdo a lo que se establece, en la Constitución Política de la República de Guatemala, es indispensable brindar la accesibilidad a los seres humanos con discapacidad en los sectores urbanos, en los alrededores. Los alrededores externos. E internos del proyecto arquitectónico de la biblioteca actual, por el los objetivos que les permitan dar espacios y accesos seguros a las diversas necesidades. Se acompañan los archivos de ley. Ley de prevención. A las personas con discapacidad de crédito 135-96 como manual de normas técnicas de accesibilidad y manual técnico de accesibilidad universal. Por los límites de ruido podemos considerar 3 categorías de ambiente. Número 1, generadores de ruido. 2, moderadores y 3, silenciosos. Los ambientes generadores de ruido son los que son múltiples talleres. Son los que son los de usos múltiples. Son los de usos múltiples. Talleres, múltiples. sala infantil, lectura informal, prensa diaria, vestíbulo de ingreso. Entre los ambientes moderados puede considerar oficinas, depósitos, control de acceso, información y préstamo circulante, exposición, sanitario, fonoteca, información de la comunidad. Y las categorías más seleccionadas son de referencia de salas de lectura, sala estatal, mapoteca y proyección. Flujos de circulación. En una biblioteca se producen 4 flujos de circulación importantes. Considerar en el funcionamiento de los servicios. El de los usuarios que puede diferenciarse en el función general, el de los empleados y el de las elecciones y el del material
El acceso de los niños debe ser directo al área infantil, a objetivo de no perturbar. Objeto. Se recomienda que esta área tenga visuales para que el niño familiarice con todos los ambientes de la biblioteca. Por favor. La circulación general debe permitir el acceso a cada área de servicio sin ocasionar conflictos en ellos. El flujo de circulación de los empleados puede ser similar al flujo del usuario en las áreas públicas o controladas y específico en las áreas privadas. El flujo de materiales de todo tipo y dotaciones debe ser analizado en el proyecto, pues en la biblioteca pública las colecciones son un muy importante factor. Un libro accede, dice, ¿verdad? Sí. Un libro accede, se ordena, cataloga, se ubica en la estantería correspondiente, se exhibe, se usa en sala, se presta al exterior del edificio y se recupera. Toda esta dinámica se desarrolla primero en las áreas privadas y posteriormente en las públicas y controladas. Acondicionamiento ambiental. El acondicionamiento ambiental de una biblioteca debe optimizar el aprovechamiento de las condiciones naturales de iluminación, ventilación, acústica, al mismo tiempo que debe considerar los equipos necesarios para garantizar no solo el confort del usuario, sino la óptima ambientación para la conservación de las colecciones. Iluminación. La luz es un elemento clave que puede cambiar totalmente el aspecto y el confort de una biblioteca. La iluminación debe ser prevista en función de las actividades que se realizan en cada espacio. Lectura, audición, administración, exposición, etc. Las luces y las fachadas totalmente de vidrio pueden llegar a crear un clima insoportable en un país tropical. La orientación de las zonas con cristales, las cornisas y todos aquellos elementos que impidan la irradiación directa, pero dejen pasar luz, son indispensables para el correcto funcionamiento de los edificios. La lectura en la actividad que más nivel lumínico necesita, es necesario procurar que las fuentes de luz natural o artificial estén ubicadas segmentalmente para lograr una mejor iluminación sobre el plano de la lectura. Cuando la iluminación natural no es suficiente, debe garantizarse el confort lumínico a través del uso complementario de iluminación artificial. Para la dotación de iluminación artificial es recomendable el uso de lámparas fluorescentes. Si el criterio es lograr una iluminación uniforme, se puede emplear cielos rasos luminosos. Es deseable la iluminación de luz es deseable la utilización de luz natural, pero no debe de evitarse la incidencia directa de los rayos solares sobre los materiales bibliográficos y no bibliográficos, los lectores o el personal. Ventilación y temperatura. Todos los ambientes de una biblioteca, especialmente las salas de lectura, deben ser térmicamente confortables. En el caso de localidades excesivamente calurosas y solamente cuando sea imposible lograr niveles aceptables de temperatura, mediante la disposición de las aberturas de la edificación, creación de microclimas, etc. Debe recurrirse a sistemas mecánicos de enfriamiento y ventilación. La temperatura interior debe oscilar entre los 19 y 24 grados centígrados. Las aberturas o ventanas deben ubicarse de tal forma que se establezca la ventilación cruzada en cada uno de los ambientes. Las ventanas y otros elementos de ventilación natural deben ser estudiados de manera de poder controlar la circulación del aire, además de evitar
la posible entrada del agua, sol, polvo u otros contaminantes atmosféricos, además de insectos y alimañas, por el deterioro que ocasionan a las colecciones. Cuando se usan ventiladores para ayudar a mantener el confort térmico de una sala de lectura y estos se colocan en el techo, debe cuidarse que no queden debajo de la fuente de la luz artificial para evitar la intermitencia de la iluminación sobre el plano de lectura. De la iluminación, dice, sobre el Ajá, plano de de la lectura. Ok. iluminación sobre el plano de lectura. Debe procurarse también que la velocidad de operación de estos sea graduable y así evitar que produzcan corrientes de aire molestas. La renovación de aire estimada para lograr los niveles deseables es de 20 veces por hora. Se debe poner un especial énfasis en dotar la edificación con un sistema adecuado de deshumidificación, Sí, deshumedecidor, así es. pues mantener baja la humedad relativa del aire puede crear un ambiente más confortable. Aunque no se logre bajar significativamente la temperatura interior, además de ofrecer mejores condiciones de preservación de las colecciones, los medios húmedos y cálidos son más propicios para proliferación de hongos y otros elementos inconvenientes. Okay. Acústica. La palabra biblioteca tradicionalmente ha estado asociada a la idea de tranquilidad. Por tanto, las características del medio que normalmente le rodea requiere previsiones específicas entre el aspecto del diseño. La zonificación y el emplazamiento se estudian para preservarla de los ruidos externos, considerando especialmente la ubicación de los espacios de lectura en las zonas más silenciosas del conjunto. La dinámica de algunas actividades propias de la biblioteca exige previsiones del control de acústica interno a fin de no perturbar las actividades que requieran mayor tranquilidad. Para ello se recomienda agrupar los espacios donde se realizan actividades de naturaleza similar, las de lectura, talleres, oficinas, etc. En caso de contar con varias plantas, se recomienda ubicar en pisos bajos las actividades más generadoras de ruido y tráfico. Utilizar mobiliario o cerramiento adecuado para el aislamiento de sonido dentro de un mismo espacio, tales como cubículos, cabinas, etc. Utilizar materiales adecuados en revestimiento y acabados internos como alfombras, tela, corcho, plafones acústicos, etc. en pisos, paredes y techo. Los espacios tales como auditorios, salón de usos múltiples, salas audiovisuales, fonoteca, etc. exigen un tratamiento acústico específico. Estructura. La elección de los módulos estructurales de la edificación debe hacerse en función de los espacios que cubrirán. Se recomienda el uso de grandes zonas estructurales para las zonas públicas y controladas, pudiendo la zona privada resolverse con las zonas estructurales de mayor magnitud. Es decir, las distancias entre soportes o columnas puede ser mayor en las salas de uso público y menor en oficinas o similares. Cuando se utilicen entrepisos para ubicar colecciones, la estructura debe contemplar sobrecargas mayores a las usuales. Conviene recordar el principio de flexibilidad a la hora de tener en cuenta la estructura del edificio. Suprimir las barras arquitectónicas. La biblioteca debe ser accesible a su totalidad, minusválidos, pero también gente anciana o una madre con un cochecito de bebé. Deben poder circular sin problemas por toda la biblioteca
Por tanto, deben eliminarse los desniveles, peldaños y todos aquellos obstáculos que impidan a las personas con minusvalías acceder a una parte de los servicios. Cualquier edificio de 2 o más plantas debería de estar dotado de ascensor y los accesos y zonas de paso deberían estar contiguos a los del resto de los usuarios, evitando así entradas espaciales, sistema de señales y orientación al lector. Se encuentra a mitad de camino entre muebles e instalaciones. Su situación, clases, diseño, etcétera, son tareas de profesionales que no conviene dejar en manos de aficionados. La economía y la armonía recomiendan que los estudios sean colectivos y procedan de órganos centralizados. Protección. Las primeras medidas de protección se encuentran en la instalación y distribución adecuada de redes de agua, electricidad, calefacción, alcantarillado, etc. Inmediatamente le siguen las medidas preventivas contra el robo, entre ellas alarmas, detectores electrónicos, etc. Contra incendios, detectores de calor o humo, filtraciones, etc. Aislamiento. Teniendo en cuenta las características de los fondos almacenados en las bibliotecas, así como las funciones que en ellas se realizan, parece evidente señalar las necesidades de elementos de aislamiento que proporcionen una defensa contra el ruido, los cambios climatológicos y, si es posible, la contaminación ambiental. Los sistemas de aislamiento actualmente en el mercado son múltiples y variados. A la hora de su elección se tendrá en cuenta qué y a quién deberán proteger y contra qué, y procurar que no sean causa de otros problemas más graves, así como los sistemas de aislamiento deberán ser ignífugos, neutros y naturales. Otras instalaciones, además de mecanismos, además de los mencionados, existen una larga serie de instalaciones en la biblioteca, tales como de guardarropa y consigna, encuadernación y reparación, talleres de imprenta, depósitos compactos o semicompactos, etc. El estudiante deberá generar una propuesta arquitectónica, edificio cultural y de formación educativa de una biblioteca. Vamos a detener acá. Aquí lo importante ahora es analizar lo que nos están pidiendo. ¿Sí? De eso es importante. Porque entonces ya va a venir a continuación los diferentes, vamos a decir, espacios. Sin embargo, parte del tema pudiera ser que en alguna medida algo se pudiera mejorar en cuanto no el uso en sí está definido, sino que en cuanto posiblemente a áreas espaciales. Me preguntaban si se está considerando un segundo nivel. Y yo de alguna manera, digamos, por lo menos en el concepto de todo lo que sea aspectos de, vamos a decir así, de localización de los libros, etcétera, pues lo ideal es que esté en ese primer nivel, ¿verdad? Sin embargo, hay aspectos como puede ser el concepto administrativo, parte del mantenimiento, o más bien mantenimiento puede estar abajo también por los libros, pero algunos aspectos que están relacionados también con área para sala de conferencias, de exposiciones, posiblemente eso sí lo podemos combinar. ¿Por qué? Porque el volumen, ¿verdad?, de un edificio público, pues se puede notar en esa, vamos a decir así, volumetría que pueda tener, ¿sí? Y puede tener entonces una presentación mucho más acercada de lo que puede ser hoy en día un edificio
acorde, digamos, a la época que estamos. Así que el siguiente párrafos que vienen, hay que leerlos. Ya queda ustedes ahorita en esta semana ponerse al día con todo, con la investigación, con los documentos que hay que entregar. No se olviden de la etapa primera, del análisis, de la investigación, de todo lo que conforma esa etapa de diagramación, ¿sí? Porque si no analizamos, créanme que no podemos responder a una propuesta arquitectónica correctamente, como se supone que debemos de hacerlo con estas metodologías, ¿sí? Sé que en un momento dado las metodologías quizás no estamos familiarizados, ¿verdad? Tan seguido con este tema, pero en la medida que vamos acoplándonos a ello, esto le tiene que seguir formando para los otros siguientes diseños. Y ahí, esto es hasta que cierre, ¿verdad? Ok, ¿dudas de lo que se va a trabajar? Yo tengo dudas cuando se habían hecho un accidente. A ver, no le comprendí, discúlpeme. ¿Qué es un ambiente? No, habían hecho un ambiente especial. ¿Un salón? ¿Un ambiente? ¿Un espacio? Ok, si quiere lo revisamos, pero claro, lo vamos a ampliar, ¿verdad? Ok, okay. Entonces, les agradezco bastante. Lastimosamente se retiraron creo que como 3 personas por ahí, ¿verdad? Y de alguna manera pues tenemos que contribuir para que todos podamos participar de ello. Así que, por favor, ya para el viernes próximo, si hay propuesta, ¿sí? Traen toda su presentación de lo que sí es la investigación. Por favor, que no sea el tema de que no me dio tiempo, que no sea el tema de que no pude alcanzar la actividad, etcétera. Ahorita son tareas que tienen que realizar y poderlas hacer. Sí, díganme. Investigación, sí, de todo lo que es propiamente la investigación, todo lo que corresponde a esa matriz de relaciones, todo lo que corresponde a la investigación, los casos análogos, sí. Y para eso tenemos que tener desglosado la parte también de los diferentes ambientes que tenemos acá. Por favor, hay conceptos como es el tema, por ejemplo, voy a mencionar algo, el tema de exposiciones. ¿Cuál va a ser el concepto de ese tema de exposiciones? ¿Verdad? Porque hay temas que son específicos, ¿verdad? Para poder exponer algún tipo de colecciones especiales y todo, que estas sean en algún momento dado, en los temas de exposiciones, estas se van rotando, digamos, en el tipo de los meses o el trimestre que se vayan dando. Hay unas presentaciones, ¿verdad? Entonces, que se organiza la administración y esto va a ser rotado. Ese es un tema. ¿Qué actividades conforman un área de exposiciones? ¿Cómo es que uno diseña una circulación para que la gente, de alguna manera, dé el seguimiento, ¿verdad?, a esa ruta de una exposición? Entonces, temas como estos sí va dentro de la propuesta arquitectónica, que siempre tenemos que determinar la investigación, los diagramas, todo lo que conforma la matriz, ¿verdad? Y recuerden, por favor, el concepto, que ustedes ya lo llevaron, yo les voy a volver a recordar este tema, el concepto de lo que viene siendo el código, ¿sí? El código es una serie de requerimientos, ¿sí?, en las cuales están los espacios definidos y luego hay que responder dentro de ese tema de cuadros lo que significa el uso del espacio, la función del espacio, el tamaño, las dimensiones, las condiciones propiamente de la parte antropométrica. O sea, toda es una serie de información que hay que llenar, ¿sí? Pero eso es indispensable porque es lo que le va a permitir hacer su matriz, ¿verdad? ¿Okay? Así que, si no hay ninguna otra duda, compañeros, lo dejamos hasta acá. ¿Vamos? La matriz, ¿Cómo? ¿Cómo que la voy a compartir? Ahí está. Pero lo que tienen que saberla es que yo ahorita no tengo que poner a escuchar. ¿Entiendes? usted me había dicho. No, o sea, yo claro que le tengo que decir de todo, pero ya ahorita lo que quiero es que haya propuestas de parte de ustedes.
Cuídense mucho. Gracias por todo. ¿Ya me mandó el tema o todavía no? Que descanse, muchas gracias. Se queda tiempo, nos vemos. Cuídense, muchas gracias por la manía. Gracias por la lectura. Cuidado. Vamos, que venía.